¿Alguna vez sentiste que alguien cercano a ti ya no era la misma persona, como si algo oscuro hubiera tomado su lugar? Santa Teresa de Ávila reveló 4 señales para identificar cuando un alma ha sido completamente entregada al enemigo. ¿Las conoces? Santa Teresa de Ávila, la gran mística del siglo XVI, no solo experimentó éxtasis divinos y visiones celestiales, también recibió revelaciones sobre una realidad aterradora que pocas almas conocen: la existencia de personas que, aunque caminan entre nosotros, ya no actúan desde su propia alma, sino que se han convertido en instrumentos del enemigo. Ella los llamaba demonios humanos. Durante años de oración profunda y discernimiento espiritual, Santa Teresa identificó 4 señales inconfundibles que permiten reconocer cuando alguien ha cruzado esa línea invisible entre la tentación común y la entrega total al mal. Estas señales no están escritas en los libros de teología convencional. Están ocultas en sus escritos místicos más íntimos, en las cartas que envió a sus hijas espirituales, en las advertencias que dejó para proteger a las almas vulnerables. Si sientes que esta revelación puede protegerte a ti y a los tuyos, escribe en los comentarios: «Protégenos, Santa Teresa». Permanece hasta el último minuto de este video, porque al final te entregaré la oración exacta que Santa Teresa rezó la noche que expulsó a un demonio humano de su convento, pero solo funcionará si antes aprendes a reconocer las 4 señales en el orden correcto, porque cada una desbloquea la siguiente, y antes de que puedas realizar esta oración, debes conocer perfectamente cada señal y cómo distinguirlas. Ahora, manifiesta tu confianza en la protección divina. Dale like si deseas discernimiento para identificar el mal oculto, y suscríbete si buscas la guía de los santos para proteger tu familia del enemigo invisible. Corría el año 1577 cuando Santa Teresa de Ávila, ya anciana y agotada por las fundaciones de conventos por toda España, recibió una de las revelaciones más perturbadoras de su vida mística. No fue durante uno de sus éxtasis públicos, no fue en medio de una oración comunitaria, fue en la soledad de su celda, en plena madrugada, cuando el Señor le mostró algo que la hizo llorar durante 3 días seguidos. Lo que vio no fue el infierno, tampoco fue el purgatorio, fue algo mucho más cercano y aterrador. Almas que caminaban por la tierra, que hablaban, que rezaban incluso, pero que ya no pertenecían a Dios. Habían entregado su voluntad de forma tan completa al enemigo que se habían convertido en sus instrumentos perfectos. Y lo peor de todo, muchas de esas almas estaban dentro de la iglesia, dentro de los conventos, dentro de las familias más devotas. Santa Teresa escribió sobre esta revelación en una carta a su confesor, el padre Jerónimo Gracián, pero con tanto miedo que le pidió que la quemara después de leerla. Esa carta sobrevivió por milagro, escondida entre los archivos del Carmelo durante siglos. Y en ella, Teresa describe con detalle escalofriante cómo el Señor le enseñó a discernir cuando una persona ya no actuaba desde su propia alma. Porque esta revelación la dejó devastada, porque reconoció ese patrón en personas muy cercanas a ella, personas que habían compartido su mesa, personas que habían rezado a su lado, personas en las que había confiado plenamente y que, sin embargo, habían trabajado en secreto para destruir su obra, sembrar división entre sus hijas espirituales y manchar su reputación ante la Inquisición. Santa Teresa no usó la palabra posesión. Esa palabra implica que el demonio toma el control por la fuerza. Lo que ella vio fue mucho más sutil y devastador. Almas que habían dicho sí, que habían abierto la puerta voluntariamente, que habían negociado con el enemigo a cambio de poder, venganza, placer o simplemente por orgullo herido. Y una vez que cruzaron ese umbral, algo dentro de ellas murió para siempre. Tú que me escuchas ahora, quiero que te detengas un momento y pienses, ¿alguna vez has conocido a alguien que cambió radicalmente? No me refiero a alguien que pasó por una crisis o que tuvo un mal año.
Me refiero a alguien que dejó de ser quien era, como si la persona original hubiera sido reemplazada por algo frío, calculador, incapaz de arrepentimiento genuino. Alguien que te miraba y sentías que ya no había luz en sus ojos. Santa Teresa experimentó esto con una monja de su propio convento, una mujer que había entrado joven, llena de fervor, y que con los años se fue transformando. Comenzó con pequeñas rebeldías, luego con mentiras calculadas, después con manipulaciones que ponían a unas hermanas contra otras, y finalmente con actos de crueldad tan precisos que parecían diseñados para causar el máximo daño espiritual posible. Teresa intentó corregirla con amor, intentó con penitencia, intentó con oración, pero cada intento era recibido con una sonrisa que helaba el alma, hasta que una noche, durante la oración, el Señor le mostró la verdad. Esa alma ya no le pertenecía. Había cruzado el punto sin retorno. Y entonces Teresa entendió algo terrible. Estas almas no son raras, no son excepcionales. Están más cerca de lo que imaginas. Pueden ser tu vecina que siempre critica tu fe con veneno disfrazado de preocupación. Puede ser ese familiar que destruyó la paz de tu hogar con mentiras tan elaboradas que nadie te creyó cuando intentaste defenderte. Puede ser incluso alguien dentro de tu parroquia, alguien que todos consideran un pilar de la comunidad, pero que en privado siembra destrucción. Lo más aterrador de la revelación de Santa Teresa no fue que estas personas existan, fue que son casi imposibles de identificar a simple vista. Porque el enemigo no es tonto. No va a poner cuernos y cola en sus instrumentos. Al contrario, los va a disfrazar con todo lo que parece bueno, piadoso, justo. Van a citar las Escrituras. Van a defender la tradición. Van a llorar en misa. Pero sus frutos serán siempre los mismos: confusión, división, desesperanza. Teresa pasó años estudiando este fenómeno, observando, orando, discerniendo, y con el tiempo el Señor le reveló 4 señales específicas que nunca fallan. 4 patrones de comportamiento que, cuando aparecen juntos en una persona, confirman que esa alma ya cruzó la línea. Y estas señales no requieren teología complicada para identificarlas. Cualquier mujer con un mínimo de intuición espiritual puede reconocerlas si sabe qué buscar. Pero antes de revelártelas, necesito que entiendas algo crucial. Esta enseñanza no es para que juzgues a otros, no es para que señales con el dedo, no es para que siembres paranoia en tu familia, es para que te protejas, para que dejes de culparte por haber confiado en quien no debías, para que entiendas que cuando alguien te hizo sentir loca, manipulada, espiritualmente agotada, quizás no era tu culpa. Quizás estabas frente a algo que ni siquiera sabías que existía. Santa Teresa lloró porque esta verdad es dolorosa, porque implica aceptar que no todos pueden ser salvados con tu amor, que hay batallas que no son tuyas, que a veces la misericordia más grande es alejarte en silencio y sellar tu alma para que el mal no entre. Ahora que entiendes la magnitud de lo que Santa Teresa vio, estás lista para conocer algo que cambiará tu forma de mirar a las personas que te rodean. Porque lo que viene a continuación no es teoría mística abstracta, es conocimiento práctico, cotidiano, que toda mujer debería tener para protegerse a sí misma y a los suyos. Antes de revelarte la primera señal, necesitas entender exactamente qué es un demonio humano según Santa Teresa de Ávila. Porque si no comprendes bien este concepto, podrías confundir a una persona que está siendo tentada con alguien que ya se entregó completamente. Y esa diferencia es abismal. Santa Teresa era muy clara en sus escritos. Todos somos tentados, todos caemos, todos luchamos contra el orgullo, la envidia, la ira, la lujuria. Eso es parte de la condición humana después del pecado original. El enemigo tienta, nosotros respondemos. A veces caemos, nos arrepentimos, nos levantamos. Ese es el ciclo normal de la vida espiritual. Incluso los santos pasaron por esto.
Pero un demonio apehumano no está en ese ciclo. Ya no lucha, ya no se arrepiente, ya no siente culpa genuina. Ha cedido su voluntad de forma tan completa que el enemigo ya no necesita forzarlo. Actúa por sí mismo como extensión perfecta del mal. Y lo más aterrador, muchas veces ni siquiera es consciente de lo que se ha convertido. Teresa observó esto de cerca en su propia vida. Había una monja en el convento de la Encarnación que parecía ejemplar. Rezaba más que nadie, ayunaba hasta el límite, cumplía todas las reglas con precisión matemática. Pero había algo en ella que inquietaba a Teresa profundamente. Cada vez que esa monja hablaba con otras hermanas, dejaba tras de sí un rastro de malestar, de duda, de tristeza inexplicable. No decía nada abiertamente malo, no rompía ninguna regla, pero las almas a su alrededor se marchitaban. Teresa comenzó a orar por discernimiento, y una noche, durante la adoración, el Señor le mostró la verdad. Esa monja había entregado su alma a cambio de ser admirada. Había hecho un pacto silencioso con el enemigo, aparentar santidad perfecta mientras destruía la paz interior de sus hermanas, y lo cumplía al pie de la letra. ¿Cómo se llega a ese punto? Santa Teresa explicó que no es un salto repentino, es un proceso gradual de pequeños síes al mal. Comienza con un orgullo herido que no se perdona. Continúa con un resentimiento alimentado en secreto. Luego viene la justificación. Merezco vengarme. Merezco ese placer prohibido. Merezco ese poder. Y finalmente, el pacto. No necesita ser formal ni ceremonial. Simplemente es una decisión interna de dejar de resistir y comenzar a cooperar. Y una vez que esa línea se cruza, algo dentro del alma se apaga. Teresa lo describió como ver una vela que se consume por completo. La llama desaparece. Queda solo la cera fría. La persona sigue hablando, moviéndose, incluso rezando. Pero ya no hay luz dentro. Solo oscuridad que imita la forma de la luz. Piensa en tu propia vida. ¿Alguna vez conociste a alguien así? Quizás fue tu suegra, que parecía tan devota, tan preocupada por la familia, pero que cada palabra suya envenenaba tu matrimonio. Quizás fue ese amigo de toda la vida que de repente comenzó a sabotear cada proyecto tuyo con una sonrisa en los labios. Quizás fue tu propia hermana, que en las reuniones familiares siempre lograba que terminaras sintiéndote culpable, pequeña, equivocada. Y cuando intentabas explicarle a otros lo que sentías, nadie te entendía. Porque esa persona era tan buena con los demás, tan servicial, tan correcta en público, entonces comenzabas a dudar de ti misma. Quizás soy yo la que está mal. Quizás soy yo la envidiosa. Quizás soy yo la que no sabe perdonar. Pero Santa Teresa te diría, confía en lo que sentiste, porque el espíritu reconoce al espíritu, y cuando estás frente a un alma que ya no pertenece a Dios, tu propio espíritu lo percibe, aunque tu mente no lo entienda todavía. Por eso sentías ese malestar inexplicable. Por eso te agotabas espiritualmente después de estar con esa persona. Por eso necesitabas días para recuperar tu paz interior. Los demonios humanos no son posesos que gritan y se retuercen. Esos son fáciles de identificar. Los verdaderos demonios humanos son los que se sientan a tu mesa, los que bautizan a tus hijos, los que te prestan dinero en momentos difíciles, porque su misión no es asustarte, sino destruirte desde la confianza. Y para eso necesitan tu cercanía, tu afecto, tu vulnerabilidad. Teresa advirtió especialmente sobre aquellos que usan la religión como máscara, porque son los más peligrosos. Citan versículos para justificar su crueldad. Hablan de tradición para imponerte cargas insoportables. Te acusan de tibieza cuando pones límites sanos. Te hacen sentir que alejarte de ellos es alejarte de Dios. Y así te mantienen atrapada en una relación que te está matando espiritualmente. ¿Y sabes qué es lo más doloroso de todo?
que muchas veces estos demonios humanos fueron, en algún momento, personas normales, quizás incluso buenas personas. Pero algo pasó, una herida que no sanaron, un perdón que no dieron, un orgullo que alimentaron en secreto. Y poco a poco, decisión tras decisión, se fueron transformando en lo que son ahora. Teresa lloraba por estas almas, porque sabía que Dios las había creado para la luz. Pero también sabía que hay un punto en el que la voluntad humana se endurece tanto que ni siquiera Dios la puede ablandar sin violar el libre albedrío. Y cuando una persona llegas a ese punto, lo único que puedes hacer es protegerte, porque no eres su salvadora, no eres responsable de rescatarlos, no tienes que sacrificar tu propia alma tratando de iluminar la oscuridad que ellos eligieron. Tu responsabilidad es proteger la luz que Dios puso en ti. Y a veces, la forma más santa de hacerlo es alejarte. Ahora que entiendes qué es un demonio humano, estás lista para conocer la primera señal que Santa Teresa identificó. Y cuando la escuches, muchas situaciones de tu pasado van a cobrar un sentido devastadoramente claro. La primera señal que Santa Teresa identificó es tan sutil que la mayoría de las personas nunca la detectan. Pero una vez que la conoces, la verás por todas partes. Y es esta: el rechazo visceral hacia lo genuinamente sagrado, pero siempre disfrazado de virtud, de prudencia, de celo por la ortodoxia. Déjame explicarte exactamente cómo funciona. Un demonio humano nunca va a decir abiertamente que odia a Dios o que rechaza la fe. Eso sería demasiado obvio. En cambio, va a atacar tu relación personal con Dios usando argumentos que suenan piadosos. Va a criticar tu devoción diciendo que es excesiva. Va a burlarse de tus lágrimas en la oración diciendo que son sentimentalismo. Va a cuestionar tus experiencias espirituales diciendo que eres orgullosa. Santa Teresa vivió esto en carne propia durante años. Cuando comenzó a experimentar éxtasis místicos, muchas personas dentro de la iglesia la atacaron ferozmente. No le decían que estaba equivocada, le decían que estaba siendo engañada por el demonio. No le decían que dejara de rezar. Le decían que su forma de rezar era peligrosa, escandalosa, inapropiada para una mujer. Todo sonaba a preocupación pastoral. Pero el fruto era siempre el mismo: que dejara de buscar a Dios con tanta intensidad. Y lo peor es que estas críticas venían de personas aparentemente devotas: sacerdotes, teólogos, monjas ancianas, personas que citaban a los padres de la iglesia y las reglas del convento, personas que parecían estar defendiendo la verdadera fe contra los excesos místicos. Pero Teresa, con su don de discernimiento, veía más allá de las palabras. Lo que realmente rechazaban no era la forma, sino el fondo. Lo que les molestaba no era cómo Teresa rezaba, sino que rezaba con frutos de paz, amor y unión con Dios. Esta es la clave para identificar esta primera señal. Observa qué frutos produce la crítica. Cuando alguien te corrige con amor genuino, aunque duela, te deja con paz interior y deseo de mejorar. Pero cuando un demonio humano critica tu vida espiritual, te deja con confusión, vergüenza y ganas de abandonar la oración. Porque su objetivo no es que mejores, su objetivo es que te alejes de Dios. Piensa en tu propia vida. ¿Alguna vez alguien atacó tu forma de vivir la fe? Quizás fue ese familiar que se burlaba de ti por rezar el rosario todos los días, diciendo que te estabas volviendo fanática. Quizás fue esa vecina que, cuando le contaste una experiencia de oración profunda, te miró con desprecio y dijo que eran imaginaciones tuyas. Quizás fue incluso un sacerdote que, cuando buscabas dirección espiritual, te hizo sentir que tus inquietudes eran tonterías o vanidad. Y lo más doloroso, probablemente esa persona parecía muy católica. Iba a misa diaria, defendía la doctrina, criticaba a los tibios. Pero cuando tú mostrabas signos de verdadero crecimiento espiritual, algo en ellos se activaba. Una hostilidad fría, un sarcasmo cortante, una indiferencia calculada.
Santa Teresa aprendió a reconocer este patrón con precisión. Decía que cuando una persona genuinamente piadosa ve frutos espirituales en otra, siente alegría, aunque tenga que corregir algunos excesos. Pero cuando un demonio humano ve esos mismos frutos, siente furia, porque la luz ajena les recuerda la oscuridad que eligieron. Y entonces atacan, siempre desde la superioridad moral, siempre citando buenas razones, pero siempre con el mismo objetivo: apagar tu luz. Un caso que Teresa documentó fue el de una joven novicia en su convento que tenía un don especial para la oración contemplativa. Pasaba horas en silencio ante el Santísimo y salía radiante, llena de paz. Pero había una monja anciana en el convento que comenzó una campaña sistemática contra ella. Le decía que estaba perdiendo el tiempo, que debía trabajar más y rezar menos, que la contemplación era para almas perfectas y ella aún tenía muchos defectos, que si seguía así iba a caer en ilusiones del demonio. Todo sonaba razonable, todo sonaba prudente, pero Teresa observó algo crucial. Esa monja anciana nunca oraba. Cumplía las horas del oficio divino, sí, pero mecánicamente, sin corazón. Y su vida no producía frutos de caridad genuina. Era rígida, crítica, amargada. Entonces Teresa entendió. Esa monja no estaba protegiendo a la novicia del engaño. Estaba intentando destruir en ella lo que ella misma había perdido hacía años. Y aquí viene algo que debes grabar en tu corazón. Cuando alguien critica tu vida de oración, tu devoción, tu búsqueda de Dios, pregúntate siempre: ¿qué frutos tiene esa persona en su propia vida? Porque una persona llena del Espíritu Santo puede corregirte firmemente, pero siempre te dejará con esperanza. Una persona vacía de Dios solo puede dejarte con vacío. Esta primera señal es especialmente dolorosa cuando viene de personas cercanas, cuando es tu esposo quien se burla de tu fe, cuando es tu madre quien dice que te estás volviendo extremista porque quieres ir a misa entre semana, cuando es tu mejor amiga quien te hace sentir ridícula por llorar durante una adoración eucarística. Y la trampa es que empiezas a creerles, empiezas a pensar que quizás sí eres exagerada, que quizás deberías bajarle a tu fervor, que quizás Dios no quiere tanta intensidad de ti, y poco a poco vas apagando tu propia luz para no molestar a quienes viven en la oscuridad. Pero Santa Teresa te diría: jamás apagues tu llama por complacer a quienes no tienen luz propia. Jamás reduzcas tu encuentro con Dios para hacerlo aceptable a quienes le temen al verdadero encuentro. Porque esa es exactamente la misión de los demonios humanos: convencerte de que tu intimidad con Dios es el problema, cuando en realidad es tu mayor protección contra ellos. Esta primera señal es solo el comienzo, porque hay algo aún más peligroso que estos demonios humanos hacen, y es la segunda señal que Santa Teresa identificó. Una señal tan destructiva que actúa en silencio, sin que nadie note el veneno hasta que ya es demasiado tarde. La segunda señal que Santa Teresa identificó es devastadora porque no ataca de frente. Actúa como un veneno lento que va destruyendo tu paz interior sin que puedas señalar exactamente qué está mal. Y es esta, la contradicción constante, el caos emocional perpetuo, la imposibilidad absoluta de tener claridad o paz cuando esa persona está presente. Santa Teresa lo llamaba el espíritu de Babel. Recordarás la historia bíblica de la Torre de Babel, donde Dios confundió las lenguas y nadie podía entenderse. Eso es exactamente lo que un demonio humano genera a su alrededor. Confusión de tal magnitud que pierdes la capacidad de discernir qué es verdad y qué es mentira, qué es tuyo y qué te fue impuesto, qué sientes realmente y qué te hicieron creer que sientes. Déjame darte un ejemplo concreto que Teresa documentó. Había un confesor en Ávila que tenía fama de santo. Las mujeres hacían fila para confesarse con él. Hablaba con voz suave, citaba a los místicos, daba consejos que sonaban profundos. Pero Teresa notó algo extraño.
Cada mujer que salía de su confesionario parecía más angustiada que cuando entró. No era una angustia santa, esa que viene de reconocer el pecado y desear cambiar. Era una angustia caótica, llena de dudas sobre su propia bondad, sobre si Dios realmente la amaba, sobre si alguna vez podría ser lo suficientemente pura. Teresa decidió observarlo más de cerca y descubrió el patrón. Ese confesor nunca daba una respuesta clara. Si una mujer le preguntaba si cierta práctica era pecado, él respondía con ambigüedades que la dejaban más confundida. Si otra le contaba un problema familiar, él le daba consejos contradictorios que hacían imposible actuar. Si una tercera buscaba consuelo, él le recordaba sus faltas pasadas de forma tan sutil que se iba sintiendo condenada. Y lo hacía todo con voz piadosa, con citas bíblicas, con apariencia de sabiduría. Pero el fruto era siempre el mismo: confusión, parálisis espiritual, desesperanza. Porque ese era su objetivo. Un alma clara y en paz es un alma fuerte. Un alma confundida y paralizada es un alma vulnerable. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Alguna vez tuviste una conversación con alguien y al terminar sentías que tu cabeza daba vueltas? No porque el tema fuera complejo, sino porque esa persona decía una cosa y luego la contraria. Te prometía apoyo y luego te acusaba de ser demandante. Te decía que te amaba y al día siguiente te trataba con frialdad inexplicable. Te pedía tu opinión y cuando la dabas, te hacía sentir estúpida. Eso no es comunicación deficiente. Eso no es falta de habilidades sociales. Es una estrategia deliberada, aunque muchas veces inconsciente, para mantenerte desequilibrada. Porque una persona desequilibrada es más fácil de controlar, de manipular, de mantener atrapada en relaciones destructivas. Santa Teresa experimentó esto especialmente con ciertas monjas que querían sabotear sus fundaciones. Nunca la atacaban directamente. Nunca decían que estaban en desacuerdo con la reforma carmelita. En cambio, sembraban contradicciones constantes. Un día apoyaban el nuevo convento, al siguiente cuestionaban su necesidad. Prometían ayuda económica y luego desaparecían sin explicación. Hablaban bien de Teresa en público y mal de ella en privado. Y cuando Teresa intentaba aclarar las cosas, ellas negaban haber dicho lo que claramente habían dicho. El resultado: Teresa pasaba más tiempo defendiéndose de rumores y malos entendidos que haciendo la obra de Dios. Y esa era exactamente la intención. Porque cuando tu energía está puesta en apagar incendios de confusión, no tienes energía para avanzar espiritualmente. Esta señal es especialmente peligrosa en las relaciones familiares. Piensa en esa suegra que te dice que eres parte de la familia, pero cada vez que hay una reunión te hace sentir extraña. En ese hijo que te pide consejo y cuando se lo das, te acusa de entrometida. En esa hermana que llora contándote sus problemas, pero cuando tú necesitas apoyo, te dice que eres demasiado sensible. Y lo más destructivo, empiezas a dudar de tu propia percepción, porque esa persona te hace sentir que tú eres la que está malinterpretando todo, que tú eres la que está siendo paranoica, que tú eres la que complica las cosas, y poco a poco pierdes la confianza en tu propia capacidad de discernir la realidad. Santa Teresa advirtió que esta es una de las armas favoritas del enemigo: hacer que dudes de ti misma hasta el punto de que ya no confíes ni en tus propias experiencias, porque cuando llegas a ese punto, estás completamente vulnerable. Aceptarás cualquier versión de la realidad que te imponga. Tolerarás cualquier maltrato porque ya no sabes si realmente es maltrato o si eres tú la exagerada. Pero Teresa también enseñó cómo detectar esta señal con certeza. Es simple. Observa si hay patrones de paz. Cuando hablas con una persona sana, aunque la conversación sea difícil, hay momentos de claridad, hay acuerdos posibles, hay resolución eventual. Pero cuando hablas con un demonio humano, nunca hay claridad. Cada conversación genera 10 conversaciones más. Cada problema resuelto se convierte en 3 problemas nuevos. Cada intento de paz termina en más caos,
Y aquí viene algo crucial que debes entender. Esa confusión no es accidental. No es porque esa persona sea torpe o tenga problemas de comunicación. Es porque la confusión es su naturaleza ahora. Así como Dios es orden y claridad, el enemigo es caos y contradicción. Y quienes le han entregado su voluntad se convierten en agentes de ese caos. Teresa vio esto con perfecta claridad en aquella monja que mencioné antes. Cada vez que esa monja entraba a una reunión de comunidad, surgían malentendidos de la nada. Hermanas que se llevaban bien comenzaban a discutir. Decisiones que parecían claras se volvían confusas. Y nadie podía señalar exactamente qué había dicho o hecho esa monja para causar tal desorden. Simplemente sucedía cuando ella estaba presente, porque los demonios humanos no necesitan hacer mucho. Su sola presencia es perturbadora. Como una piedra arrojada a un estanque tranquilo, generan ondas de confusión que se expanden mucho más allá de su acción directa. Si has vivido esto, si reconoces este patrón en alguien cercano, quiero que sepas algo. No estás loca, tu intuición es correcta. Y lo que viene ahora, la tercera señal, te va a confirmar todo lo que has sentido pero no podías nombrar. La tercera señal que Santa Teresa identificó es la más difícil de detectar, porque apela directamente a tu deseo de ver bondad en los demás. Y es esta, la simulación perfecta de santidad para ganar tu confianza, solo para destruirte desde dentro una vez que bajes la guardia. Santa Teresa lo vivió de la forma más dolorosa posible. Había una religiosa en el convento de la Encarnación que parecía la monja más santa de todas. Ayunaba hasta el extremo. Pasaba horas de rodillas en la capilla. Hablaba siempre en voz baja y piadosa. Las novicias la admiraban. Las hermanas mayores la ponían como ejemplo. Incluso los confesores la consultaban sobre temas espirituales. Pero Teresa, con su don de discernimiento, sentía una inquietud profunda cada vez que estaba cerca de esa monja. No podía explicarlo racionalmente. La mujer no hacía nada evidentemente malo. Al contrario, cumplía cada regla con precisión. Pero había algo en sus ojos cuando miraba a las demás. Algo frío disfrazado de dulzura. Algo calculador disfrazado de humildad. Y entonces Teresa comenzó a observar los frutos. Las novicias que pasaban tiempo con esa monja comenzaban a cambiar. Se volvían escrupulosas hasta la enfermedad. Dudaban constantemente de su vocación. Desarrollaban miedos espirituales paralizantes y lo peor, empezaban a compararse con esa monja perfecta y a sentirse miserables por no poder alcanzar su nivel de santidad. Esa era exactamente la intención, porque la falsa santidad no inspira, aplasta, no eleva, rebaja, no genera esperanza, genera desesperación, porque su objetivo no es glorificar a Dios, sino glorificarse a sí misma a costa de hundir a los demás. Teresa finalmente entendió el patrón cuando esa monja comenzó a dirigir sus atenciones hacia ella. La buscaba constantemente para conversaciones espirituales. Le hacía preguntas que sonaban inocentes, pero que sembraban dudas sobre sus experiencias místicas. Le ofrecía consejos que, si Teresa los seguía, la hubieran alejado de su camino de oración contemplativa. Todo con voz suave, con citas de santos, con apariencia de genuina preocupación. Pero Teresa notó algo crucial. Después de cada conversación con esa monja, se sentía espiritualmente agotada. Dudaba de sus propias experiencias, cuestionaba si Dios realmente le hablaba o si todo era imaginación, y comenzaba a sentirse inferior, inadecuada, espiritualmente pobre. Y ese es el sello inconfundible de la falsa santidad. Te hace sentir pequeña. Una persona genuinamente santa puede corregirte, puede desafiarte, puede confrontarte con verdades difíciles, pero siempre te deja con esperanza. Siempre te señala hacia Dios, no hacia ella misma. Siempre te hace sentir que con la gracia de Dios, tú también puedes crecer en santidad.
Pero un demonio humano que simula santidad hace exactamente lo contrario. Te hace sentir que la santidad es inalcanzable para ti, que solo personas especiales como él pueden llegar a ese nivel, que tú siempre estarás por debajo, siempre necesitarás de su guía, siempre dependerás de su aprobación. Piensa en tu propia vida. ¿Alguna vez conociste a alguien así? Quizás fue esa líder del grupo de oración que parecía tener todas las respuestas, que hablaba de sus experiencias espirituales constantemente, que te hacía sentir privilegiada por estar cerca de ella. Pero con el tiempo notaste que ese grupo giraba completamente en torno a ella, que cualquier experiencia espiritual que tú compartieras era minimizada o reinterpretada a través de su lente, que si no seguías exactamente sus consejos, te hacían sentir que estabas rechazando a Dios mismo. O quizás fue ese director espiritual que parecía tan santo, tan sabio, tan conectado con Dios, pero poco a poco comenzó a crear una dependencia enfermiza. Te decía que solo él podía guiarte correctamente, que si buscabas consejo en otro lugar, estarías en peligro espiritual, que Dios le había revelado que tú eras su oveja especial y debías confiar solo en él. Eso no es dirección espiritual, eso es manipulación espiritual. Y es una de las formas más destructivas de abuso porque usa lo más sagrado que tienes, tu relación con Dios, como herramienta de control. Santa Teresa advirtió especialmente sobre estos casos, porque ella misma estuvo a punto de caer en las redes de un confesor así. Un hombre que parecía profundamente piadoso, que tenía fama de santo, que hablaba con autoridad sobre los caminos de la oración. Pero cuando Teresa comenzó a seguir sus consejos, su vida espiritual se marchitó en lugar de florecer. Se sentía cada vez más confundida, más atada, más alejada de la libertad que el Espíritu Santo trae. Hasta que otro confesor, el padre Pedro de Alcántara, le abrió los ojos. Le dijo algo que cambió su vida. El verdadero maestro espiritual siempre te señala hacia Cristo, nunca hacia sí mismo. Si alguien te hace sentir que necesitas de él para llegar a Dios, no es un maestro, es un obstáculo. Y aquí viene algo que muchas mujeres necesitan escuchar. No eres mala persona por alejarte de alguien que todos consideran santo. No estás siendo injusta por desconfiar de alguien que tiene reputación impecable. Tu espíritu siente lo que tu mente no puede explicar todavía. Y si después de estar con esa persona aparentemente tan piadosa, te sientes vacía, confundida, espiritualmente agotada, confía en esa sensación. Porque los demonios humanos más peligrosos son precisamente los que se disfrazan mejor. Son los que conocen el lenguaje espiritual, los que saben qué versículos citar, los que entienden qué apariencia adoptar para ganarse tu confianza. Y una vez que la tienen, comienza el verdadero daño. Teresa documentó caso tras caso de almas que fueron destruidas por estos falsos santos, mujeres que abandonaron su vocación porque un director espiritual manipulador las convenció de que no eran dignas, hombres que cayeron en desesperación porque un confesor cruel les negaba constantemente la absolución, comunidades enteras que se dividieron porque una persona aparentemente santa sembraba cizaña mientras rezaba el rosario. Y lo más doloroso, muchas de estas víctimas nunca se recuperaron completamente, porque cuando el abuso viene envuelto en lenguaje sagrado, cuando el veneno se administra con agua bendita, cuando la traición viene de quien se presentaba como representante de Dios, la herida es tan profunda que toca la misma raíz de la fe. Pero Santa Teresa también enseñó cómo protegerse. La clave está en los frutos. Una persona genuinamente santa produce frutos de paz, alegría, libertad espiritual, amor genuino, humildad real. Una persona que simula santidad produce frutos de miedo, confusión, dependencia enfermiza, comparación constante y un orgullo disfrazado de humildad. Y si descubres que has estado bajo la influencia de alguien así, no te culpes. Fueron expertos en engañar. Su especialidad es la seducción espiritual.
Pero ahora que conoces esta señal, ahora que puedes nombrarla, estás protegida. Porque lo que viene ahora es aún más grave. La cuarta señal que Santa Teresa identificó es tan devastadora que ella misma tembló al escribir sobre ella. Es la señal que ha destruido más almas a lo largo de la historia que todas las demás juntas. La cuarta y última señal que Santa Teresa identificó es tan aterradora que ella solo la compartió con sus confesores más cercanos. Durante años se negó a escribir sobre ella abiertamente porque sabía el daño que estos demonios humanos habían causado a lo largo de la historia de la Iglesia. Y es esta: el odio implacable disfrazado de celo por la justicia divina, la crueldad sistemática justificada con versículos bíblicos, la destrucción de almas hecha en nombre de Dios. Santa Teresa lo vivió de la forma más brutal durante los años en que la Inquisición la investigó. Había hombres, sacerdotes y teólogos respetados que la perseguían sin descanso, no porque tuvieran evidencia real de herejía, sino porque su forma de orar, su experiencia mística, su libertad espiritual, los enfurecía a un nivel visceral. Y justificaban esa furia citando la necesidad de proteger la ortodoxia, de defender la fe, de prevenir el engaño demoníaco. Pero Teresa veía lo que había detrás de esas palabras piadosas: odio puro, un odio tan profundo que no descansaba hasta verla humillada, silenciada, destruida. Y lo hacían todo con perfecta justificación teológica. Citaban a Santo Tomás, referían los cánones de los concilios, hablaban del peligro de las ilusiones místicas en mujeres. Todo sonaba a legítima preocupación pastoral, pero los frutos contaban otra historia, porque cuando corriges a alguien por amor a la verdad, buscas su restauración. Cuando atacas a alguien por odio disfrazado, buscas su aniquilación. Y esos hombres no querían que Teresa se corrigiera, querían que desapareciera. Teresa escribió en sus cartas privadas algo que la atormentaba. Esos hombres rezaban, daban misa, predicaban sobre el amor de Dios, pero en sus ojos no había amor, solo había juicio, dureza y un placer extraño cuando lograban hacer sufrir a alguien que consideraban desviado, y justificaban ese placer como celo por la casa de Dios. Esta cuarta señal es la más destructiva porque usa el nombre de Dios para hacer el trabajo del enemigo. Y a lo largo de la historia ha causado un sufrimiento incalculable. Piensa en las cruzadas, donde se masacraba en nombre de Cristo. Piensa en la Inquisición, donde se torturaba para salvar almas. Piensa en los padres que expulsan a sus hijos por pecados que ellos mismos cometieron. Piensa en las comunidades que destruyen a sus miembros más vulnerables mientras citan versículos sobre la santidad. Y lo más terrible, estas personas creen sinceramente que están haciendo la voluntad de Dios. Han llegado a un punto de ceguera espiritual tan profunda que no pueden distinguir entre el celo santo y el odio demoníaco. Para ellos, causar dolor a quien consideran pecador es un acto de amor. Destruir a quien ven como hereje es servir a Dios. Romper familias por motivos doctrinales es defender la fe. Pero Santa Teresa enseñó algo fundamental. Dios nunca pide crueldad. Nunca. La corrección genuina siempre está mezclada con misericordia. La verdad genuina siempre está acompañada de compasión. El celo genuino siempre busca restaurar, nunca destruir. Piensa en tu propia vida. ¿Alguna vez conociste a alguien que usaba la Biblia como arma? Quizás fue tu padre, que citaba proverbios sobre la disciplina mientras te golpeaba con furia descontrolada. Quizás fue tu párroco, que desde el púlpito condenaba pecados específicos mirando directamente a ciertas personas de la congregación, humillándolas públicamente. Quizás fue tu esposo, que usaba versículos sobre la sumisión para justificar su control absoluto sobre cada aspecto de tu vida. O quizás fue esa líder de grupo que cuando alguien confesaba una lucha, la exponía ante todos como ejemplo de lo que no se debe hacer.
O ese familiar que cuando tu hijo se alejó de la iglesia, te dijo que debías cortarlo de tu vida completamente, porque así lo manda la Escritura. O ese director espiritual que te convenció de que sentir placer, incluso dentro del matrimonio, era pecaminoso, y debías mortificarte por ello. Eso no es Dios, eso es el enemigo usando el nombre de Dios. Porque el Dios verdadero, el que Santa Teresa conocía en lo profundo de su oración, es un Dios que lloró por Jerusalén, que comió con pecadores, que defendió a la adúltera de sus acusadores, que dijo que no había venido a condenar sino a salvar. Teresa documentó casos escalofriantes de esta cuarta señal. Una monja que denunciaba constantemente las pequeñas faltas de sus hermanas, causando que vivieran en terror constante, y que justificaba su vigilancia como amor por la pureza del convento. Un sacerdote que negaba la comunión a mujeres que consideraba vanidosas por cómo se peinaban, citando versículos sobre la modestia. Un padre de familia que había expulsado a 3 de sus hijos por diferentes pecados, y que en misa lloraba orando por ellos, pero se negaba a perdonarlos porque sería ser cómplice de su pecado. Y en todos estos casos, Teresa veía el mismo patrón. No había dolor genuino por el pecado del otro. Había satisfacción por tener el poder de juzgar. No había deseo de restauración. Había placer en el castigo. No había humildad al recordar los propios pecados. Había orgullo de ser el instrumento de la justicia divina. Esta es la marca inconfundible de los demonios humanos más peligrosos. Se creen representantes de Dios en la tierra con autoridad para condenar. Y ejercen esa autoridad sin misericordia, sin compasión, sin el más mínimo rastro de la ternura que caracteriza al verdadero amor de Dios. Santa Teresa les tenía más miedo a estos que a cualquier otro tipo de demonio humano, porque los otros pueden dañarte, estos pueden destruirte completamente y hacerte creer que fue Dios quien te destruyó. Pueden matarte espiritualmente y convencerte de que merecías morir. Pueden arrebatarte toda esperanza de salvación y hacerte creer que así lo quiere el cielo. Y lo más devastador, si creciste rodeada de este tipo de religiosidad cruel, probablemente interiorizaste esa imagen distorsionada de Dios. Probablemente vives con miedo constante de su ira. Probablemente te cuesta creer que Él realmente te ama. Probablemente cada error te hace sentir condenada sin remedio. Pero Teresa te diría, ese no es Dios. Ese es el Dios falso que los demonios humanos inventaron para mantenerte esclavizada. El Dios verdadero es el que ella encontró en sus éxtasis místicos. Un Dios de amor tan infinito que la dejaba temblando de gratitud. Un Dios que corrige, sí, pero siempre para acercar, nunca para alejar. Un Dios cuya justicia siempre está mezclada con una misericordia que sobrepasa todo entendimiento. Si has sido víctima de esta cuarta señal, si alguien te destruyó en nombre de Dios, si llevas heridas espirituales causadas por quienes se decían representantes de Cristo, necesitas saber algo. Ellos mentían. No representaban a Dios, representaban a su contrario. Y todo el dolor que te causaron no vino del cielo sino del infierno, aunque lo disfrazaran con agua bendita y versículos. Ahora que conoces las 4 señales, ahora que puedes nombrar lo que quizás viviste durante años sin entender, viene algo crucial, porque identificar a los demonios humanos es solo el principio. Lo que hagas con ese conocimiento puede salvarte o puede destruirte. Y eso es exactamente lo que Santa Teresa enseñó a continuación. Ahora que conoces las 4 señales, probablemente estás pensando en personas específicas de tu vida. Quizás tu mente ya identificó a alguien que cumple con todas o varias de estas características. Y es natural que surja una pregunta urgente. ¿Qué hago ahora con esta información? Santa Teresa advirtió que este es el momento más peligroso, porque el conocimiento sin sabiduría puede convertirse en un arma que te destruye a ti misma. Y a lo largo de su vida, vio a muchas almas bien intencionadas cometer errores devastadores al intentar enfrentar a demonios humanos.
Errores que no solo no solucionaron nada, sino que empeoraron dramáticamente su situación. El primer error y el más común es la confrontación directa. ¿Crees que si le señalas a esa persona las 4 señales, si le muestras cómo su comportamiento es destructivo, si le haces ver el daño que causa, va a reconocerlo y cambiar? Pero Santa Teresa fue absolutamente clara. Eso nunca funciona, jamás. Porque un demonio humano no tiene capacidad de arrepentimiento genuino. Recuerda, su voluntad ya está completamente entregada al enemigo. No hay luz interior que puedas apelar. No hay conciencia que puedas despertar. Y cuando intentas confrontarlos, solo logras una cosa: convertirte en su enemigo declarado. Teresa vio esto con una monja en el convento de la Encarnación. Otra hermana, llena de celo por la verdad, confrontó públicamente a esta monja sobre su comportamiento manipulador. Le señaló con ejemplos concretos cómo sembraba división. Le mostró el patrón de sus mentiras. Pensó que la verdad la haría libre. En cambio, desató un infierno. Esa monja manipuladora comenzó una campaña sistemática de destrucción contra quien la había confrontado. Difundió rumores tan elaborados que nadie sabía qué creer. Manipuló situaciones para hacerla quedar mal. La acusó de faltas que no había cometido. Y lo hizo todo con tal astucia que al final la que confrontó terminó siendo expulsada del convento, mientras la manipuladora se quedó, victoriosa y más peligrosa que nunca. Teresa aprendió esa lección dolorosamente. No confrontes a un demonio humano esperando que reconozca su error. Solo conseguirás que enfoque toda su energía destructiva en ti. El segundo error es intentar salvarlos. Crees que con suficiente amor, con suficiente oración, con suficiente paciencia, podrás rescatar su alma. Después de todo, ¿no es eso lo que Cristo haría? No debemos amar a nuestros enemigos y orar por quienes nos persiguen. Pero Santa Teresa hizo una distinción crucial. Orar por alguien a distancia es una cosa. Mantener una relación cercana con un demonio humano creyendo que tu amor los cambiará es otra completamente diferente. Y esto segundo no es santidad, es ingenuidad suicida. Porque mientras tú estás tratando de salvarlos con tu amor, ellos te están destruyendo con su odio. Mientras tú estás orando por su conversión, ellos están drenando tu energía espiritual. Mientras tú estás dando más y más de ti misma, ellos están tomando todo y no dando nada a cambio excepto más dolor. Teresa vio a una joven monja noble intentar esto con una hermana mayor que mostraba todas las señales. La joven creía que si era lo suficientemente paciente, lo suficientemente amorosa, lo suficientemente santa, podría ablandar ese corazón endurecido. Se sacrificó completamente. Hacía los trabajos de esa monja, soportaba sus insultos con sonrisa, rezaba por ella día y noche, y al cabo de 2 años, la joven estaba quebrada. Había perdido su propia paz interior, dudaba de su vocación, se sentía espiritualmente muerta. Mientras tanto, la monja mayor no había cambiado absolutamente nada. Es más, se había vuelto más cruel, porque ahora tenía una víctima perfectamente entrenada para absorber todo su veneno. El tercer error es contarle a otros lo que descubriste. Piensas que si compartes tu conocimiento sobre esta persona, si adviertes a quienes están cerca de ella, los protegerás del daño. Pero olvidas algo fundamental. Los demonios humanos son maestros de la imagen pública, y cuando empiezas a hablar sobre ellos, tú terminas pareciendo la loca, la envidiosa, la problemática. Teresa experimentó esto personalmente. Intentó advertir al obispo sobre un sacerdote que mostraba las 4 señales y que estaba causando daño espiritual grave a varias mujeres bajo su dirección. Preparó evidencias, habló con testigos, presentó su caso con claridad, y el resultado fue desastroso. El sacerdote era tan hábil manipulando que logró convencer al obispo de que Teresa era una mujer histérica con problemas de obediencia. Las otras víctimas,
aterrorizadas, negaron todo lo que habían dicho. Y Teresa terminó siendo ella la investigada, la sospechosa, la problemática que sembraba discordia. Aprendió así que hablar públicamente sobre un demonio humano casi siempre te destruye a ti, no a ellos, porque ellos han construido cuidadosamente su reputación. Han cultivado aliados, han sembrado versiones de la realidad que los favorecen. Y cuando tú llegas con la verdad, tu verdad suena a locura comparada con la narrativa que ellos ya establecieron. El cuarto error, y quizás el más peligroso espiritualmente, es alejarte de forma abrupta sin protección espiritual. Decides que ya no quieres a esa persona en tu vida. Cortas todo contacto, bloqueas su número, te niegas a verla y crees que con eso estás a salvo. Pero Santa Teresa enseñó algo que pocas entienden. Cuando te alejas de un demonio humano sin sellarte espiritualmente, dejas puertas abiertas, porque la conexión que establecieron contigo no era solo emocional o psicológica, era espiritual. Y esas conexiones espirituales no se rompen solo con distancia física. Teresa documentó casos de monjas que habían dejado conventos donde había demonios humanos, pero que seguían siendo atormentadas espiritualmente años después. Tenían pesadillas con esas personas. Sentían opresión inexplicable cuando rezaban. Experimentaban tentaciones específicas que nunca habían tenido antes, porque la ruptura física no había sido acompañada de una ruptura espiritual adecuada. Y aquí viene lo que necesitas entender. Estos 4 errores no son solo equivocaciones inocentes, son trampas deliberadas. El enemigo sabe que muchas almas van a identificar eventualmente a sus instrumentos. Entonces prepara estas trampas para asegurarse de que, incluso cuando descubras la verdad, tu respuesta te destruya tanto o más que la ignorancia. Si confrontas, te conviertes en objetivo. Si intentas salvar, te destruyes a ti misma. Si hablas, pierdes tu credibilidad. Si huyes sin protección, quedas espiritualmente vulnerable. Parece un callejón sin salida. Parece que no hay forma de ganar. Pero Santa Teresa encontró un camino, un método que ella usó una y otra vez con éxito, un proceso de 3 pasos que te permite protegerte sin destruirte, que te permite alejarte sin quedar vulnerable, que te permite preservar tu paz sin convertirte en víctima ni en victimaria. Y ese método, ese conocimiento precioso que salvó a Teresa y a muchas de sus hijas espirituales, es exactamente lo que te voy a revelar ahora. Santa Teresa desarrolló un método de 3 pasos que llamaba el discernimiento silencioso. No lo escribió en sus obras públicas porque sabía que era demasiado poderoso y que en manos equivocadas podría usarse mal. Solo lo compartió oralmente con sus hijas espirituales más cercanas y en cartas privadas que sobrevivieron por milagro. Este método le permitió navegar años de persecución, traición y manipulación sin perder su paz interior ni su claridad espiritual. Y lo más importante, le permitió alejarse de demonios humanos sin convertirse en su víctima ni en su verdugo. El primer paso del método es la oración de discernimiento específica. No es una oración cualquiera. No es simplemente pedirle a Dios que te ilumine. Es un proceso de 40 días, un tiempo bíblico de purificación, en el que pides 3 cosas concretas cada día. Primero, pides ver con los ojos de Dios, no con los tuyos, porque tu corazón puede estar nublado por el afecto, por la esperanza, por el deseo de creer que esa persona puede cambiar. Necesitas la mirada divina que ve sin ilusiones, que conoce el interior de las almas, que distingue entre la tentación pasajera y la entrega total al mal. Segundo, pides protección contra el engaño, porque los demonios humanos son maestros de la confusión. Van a hacer cosas que te harán dudar de tu percepción. Van a tener momentos de aparente bondad que te harán cuestionar si realmente son tan malos. Van a manipular situaciones para que parezca que tú eres la problemática. Necesitas un escudo espiritual que te mantenga en la verdad. Tercero,
pides paz para aceptar lo que Dios te revele, aunque duela, porque es probable que la verdad sea devastadora. Quizás esa persona sea alguien que amas profundamente. Quizás sea tu madre, tu hermana, tu hija. Y aceptar que se ha convertido en un demonio humano va a romper tu corazón. Necesitas la gracia para sostener esa verdad sin quebrarte. Santa Teresa rezaba estas 3 peticiones cada mañana durante 40 días. Y lo hacía en secreto absoluto. No le contaba a nadie que estaba discerniendo sobre alguien específico, porque el discernimiento genuino requiere silencio. En el momento en que empiezas a hablar con otros sobre tus sospechas, dejas de discernir y empiezas a buscar validación. El segundo paso es la observación de frutos durante ese mismo periodo de 40 días, pero no cualquier tipo de observación. Teresa tenía criterios muy específicos sobre qué observar y cómo interpretar lo que veías. No observas las palabras. Las palabras mienten. Los demonios humanos saben exactamente qué decir. Observas 3 cosas concretas. ¿Cómo te sientes después de estar con esa persona? ¿Qué tipo de pensamientos surgen en ti tras el encuentro? ¿Y qué frutos produce en otros a su alrededor? Sobre cómo te sientes, Teresa anotaba cada día, después de cualquier interacción con la persona en cuestión, si terminaba con paz o con perturbación. No importaba si la conversación había sido agradable o difícil. Lo que importaba era el estado de su alma después, y llevaba cuenta exacta. Si de 10 encuentros 9 la dejaban perturbada, confundida o espiritualmente agotada, eso era evidencia. Sobre los pensamientos que surgen después de estar con esa persona, ¿qué clase de pensamientos llegan? Pensamientos de duda sobre ti misma, sobre Dios, sobre tu vocación, pensamientos de amargura hacia otros, tentaciones que normalmente no tienes. Teresa entendía que los demonios humanos son como canales de transmisión espiritual. Después de estar con ellos, tu mente se llena de lo que ellos transmiten. Sobre los frutos en otros, observa qué les pasa a las personas que están constantemente cerca de esa persona que estás discerniendo. ¿Florecen o se marchitan? ¿Crecen en paz y libertad o en miedo y confusión? Este era para Teresa el indicador más confiable, porque una persona puede tratarte mal a ti específicamente por alguna razón, pero si trata mal a todos, si deja un rastro de destrucción donde quiera que va, no es coincidencia. Y aquí viene algo crucial que Teresa descubrió. No confundas momentos buenos con patrón general. Un demonio humano puede tener días donde parece completamente normal, incluso amoroso. Esos momentos están diseñados precisamente para hacerte dudar de tu discernimiento. Por eso el periodo es de 40 días. Necesitas tiempo suficiente para ver el patrón real, no solo momentos aislados. El tercer paso es el distanciamiento espiritual progresivo. Nota que no dije ruptura abrupta. Teresa era muy clara. El alejamiento debe ser gradual, silencioso y acompañado de protección espiritual en cada fase. Comienzas por distanciarte interiormente. Mientras todavía mantienes contacto externo normal, internamente creas una separación. Ya no compartes tus intimidades. Ya no buscas su aprobación. Ya no permites que sus palabras te afecten profundamente. Es como si pusieras un cristal invisible entre tú y esa persona. La ves, la escuchas, pero ya no la dejas entrar. Luego reduces progresivamente el contacto físico. Si la veías 3 veces por semana, reduces a 2, luego a 1, luego a ocasional. Y lo haces de forma tan natural que no generas drama ni alarmas. Simplemente estás ocupada. Simplemente tienes otros compromisos. Simplemente ya no estás tan disponible. Y en cada paso del distanciamiento, haces una oración de sellamiento. Esta es la parte más importante y la que Teresa consideraba absolutamente esencial. Porque si te alejas físicamente pero no sellas espiritualmente,
la conexión destructiva permanece. La oración de sellamiento que Teresa usaba era simple, pero poderosa. Pedía a Dios que cortara toda atadura espiritual entre ella y esa persona, que sellara las puertas de su alma que esa persona había logrado abrir, que limpiara de su espíritu toda influencia que hubiera dejado y que pusiera un manto de protección que impidiera cualquier ataque espiritual futuro. Hacía esta oración cada día durante todo el proceso de distanciamiento y la acompañaba con agua bendita, trazando una cruz sobre su corazón. No era superstición. Era entender que estamos en guerra espiritual y que necesitamos armas espirituales. Teresa documentó que este método le funcionó incluso con los enemigos más peligrosos. El inquisidor que la perseguía implacablemente, la monja que intentó envenenarla, el sacerdote que difundía mentiras sobre ella. En todos los casos usó estos 3 pasos: 40 días de discernimiento en oración, observación cuidadosa de frutos y distanciamiento progresivo con sellamiento espiritual. Y en todos los casos logró salir ilesa, no porque ella fuera especialmente fuerte, sino porque siguió un método que reconocía la realidad de la guerra espiritual y usaba las armas adecuadas. Si has identificado a un demonio humano en tu vida, este es el camino. No la confrontación que te destruirá, no el sacrificio que te vaciará, no la denuncia pública que te desacreditará, sino el discernimiento silencioso que te protegerá mientras te alejas con sabiduría. Pero hay algo más que Santa Teresa dejó para las almas que necesitan protección adicional. Una oración específica que ella rezó la noche más oscura de su vida, cuando supo que estaba rodeada de demonios humanos y que su vida corría peligro real. Esa oración es lo que voy a compartir contigo ahora. Hubo una noche en la vida de Santa Teresa que ella misma describió como la más oscura de todas. No fue durante sus enfermedades. No fue cuando la Inquisición la investigaba. Fue una noche específica en el convento de San José de Ávila, cuando descubrió que 3 de las monjas que vivían con ella eran demonios humanos trabajando coordinadamente para destruir la fundación. Teresa se encerró en su celda. Podía sentir la opresión espiritual tan densa que apenas podía respirar. Sabía que estaba en peligro real, no solo físico, sino principalmente espiritual. Porque esas 3 mujeres no solo querían cerrar el convento, querían destruir su alma, quebrar su fe, hacerla dudar de que Dios realmente la había llamado a esta obra. Y en esa oscuridad absoluta, Teresa cayó de rodillas y rezó una oración que el Espíritu Santo puso en su corazón. Una oración tan poderosa que cuando terminó de rezarla, sintió como si un manto de luz la cubriera completamente. La opresión se levantó, la claridad regresó, y supo con certeza absoluta que estaba sellada, protegida, blindada contra cualquier ataque espiritual que esas mujeres intentaran. Esa oración quedó registrada en una carta a la Madre María de San José y sobrevivió escondida en los archivos carmelitas durante siglos. Y es la misma oración que ahora te voy a entregar. Pero antes de dártela, necesito que entiendas algo crucial. Esta oración no es magia. No es un talismán que repites mecánicamente y ya estás protegida. Es una declaración de guerra espiritual. Es un acto de fe que requiere que realmente creas lo que estás diciendo. Es un sellamiento que funciona solo si tu corazón está verdaderamente dispuesto a someterse a la protección divina. La oración tiene 3 partes y cada una cumple una función específica. Teresa era muy precisa en cómo se debía rezar. Debía hacerse en un lugar tranquilo, de rodillas si era posible, con agua bendita a mano y preferiblemente ante una imagen de Cristo crucificado. Porque necesitas recordar que tu protección viene de aquel que venció al enemigo en la cruz. La primera parte de la oración es el reconocimiento de tu vulnerabilidad. Comienzas diciéndole a Dios con total honestidad que has sido herida, que has sido engañada,
que has permitido que el enemigo entre en tu vida a través de personas en las que confiabas. No hay espacio para orgullo aquí. No finges ser fuerte. Reconoces que estás quebrada y que necesitas auxilio divino. Teresa lo expresaba así: Señor mío y Dios mío, reconozco ante ti que he sido ciega. He abierto las puertas de mi alma a quien no debía. He confiado mi corazón a quien servía a tu enemigo. Y ahora mi espíritu está herido, mi paz está robada, mi claridad está nublada. Vengo ante ti sin más defensa que tu misericordia. Esta parte es dolorosa porque requiere humildad radical. Requiere admitir que te equivocaste, que fuiste ingenua, que no discerniste a tiempo. Pero Teresa sabía que sin esta humildad, el resto de la oración no tiene poder, porque Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes. La segunda parte de la oración es la ruptura de ataduras. Aquí nombras específicamente, aunque sea en silencio en tu corazón, a la persona o personas de las que necesitas liberación espiritual. Y declaras que toda conexión que el enemigo estableció a través de ellas queda rota en el nombre de Cristo. Teresa decía: en el nombre de Jesucristo mi Salvador, corto toda atadura que me una espiritualmente a quien ha entregado su voluntad al maligno. Rompo todo lazo que me ate a su influencia. Rechazo todo pensamiento que haya sembrado en mí. Expulso de mi alma toda semilla de confusión, duda o desesperanza que haya plantado. Y declaro que ninguna palabra, ninguna acción, ninguna maldición que venga de esa alma puede tocarme porque estoy cubierta por la sangre del Cordero. Esta parte debe rezarse con autoridad. No estás suplicando, estás declarando. Porque tienes el derecho como hija de Dios de rechazar toda influencia del enemigo, y lo haces en el nombre de Cristo, que te da esa autoridad. La tercera parte es el sellamiento. Aquí pides protección específica contra futuros ataques, porque romper las ataduras presentes no es suficiente. Necesitas blindaje para que no puedan establecerse nuevas conexiones destructivas. Teresa rezaba: Señor, sella mi alma con tu Espíritu Santo, que ninguna puerta quede abierta al enemigo, que ninguna ventana de mi corazón permita entrada a sus instrumentos. Rodéame con tu luz como un muro que ninguna oscuridad pueda penetrar. Que cuando el demonio humano intente atacarme, encuentre tu protección y no a mí. Que sus palabras resbalen sin herirme, que sus actos no me alcancen, que su presencia no me perturbe. Y dame discernimiento para reconocer inmediatamente cualquier nueva amenaza y sabiduría para alejarme sin demora. Después de rezar las tres partes, Teresa se signaba con agua bendita, trazando una cruz sobre su frente, su corazón y sus manos. La frente para sellar sus pensamientos, el corazón para sellar sus emociones, las manos para sellar sus acciones. Y pedía a la Virgen María, Reina de los Ángeles, que pusiera su manto protector sobre ella. Esta oración Teresa la rezó aquella noche oscura. Y a la mañana siguiente, cuando se encontró con las tres monjas que habían conspirado contra ella, algo extraordinario sucedió. Ellas intentaron su manipulación habitual, intentaron sembrar confusión como siempre lo hacían, pero sus palabras ya no tenían poder sobre Teresa. Era como si rebotaran contra un escudo invisible. Y Teresa supo entonces que la oración había funcionado. No porque las tres monjas hubieran cambiado, seguían siendo lo que eran, pero ya no podían tocarla espiritualmente. Ya no tenían acceso a su paz interior. Ya no podían drenar su energía espiritual. Con el tiempo, Teresa usó esta oración cada vez que identificaba a un demonio humano en su camino, y enseñó a sus hijas espirituales a usarla también. Muchas de ellas testimoniaron que cambió sus vidas, que por fin pudieron liberarse de relaciones destructivas que las habían tenido prisioneras durante años. Pero Teresa siempre advertía: esta oración te protege, pero no te exime de actuar con sabiduría.
Sellar tu alma no significa que puedas quedarte en una relación destructiva, confiando solo en la protección divina. Significa que mientras haces el trabajo de alejarte, mientras implementas el distanciamiento progresivo, mientras reconstruyes tu vida lejos de esa persona, estás espiritualmente blindada. Porque Dios te da las armas espirituales, pero espera que tú uses también tu inteligencia, tu prudencia, tu capacidad de tomar decisiones sabias. La oración sin acción es presunción. La acción sin oración es arrogancia. Necesitas ambas. Y hay algo más que Teresa quiso que entendieras sobre esta oración y sobre todo lo que has aprendido hasta ahora. Algo que transformará completamente cómo ves esta experiencia dolorosa de haber conocido a un demonio humano. Hubo una noche en la vida de Santa Teresa que ella misma describió como la más oscura de todas. No fue durante sus enfermedades, no fue cuando la Inquisición la investigaba. Fue una noche específica en el convento de San José de Ávila, cuando descubrió que 3 de las monjas que vivían con ella eran demonios humanos trabajando coordinadamente para destruir la fundación. Teresa se encerró en su celda. Podía sentir la opresión espiritual tan densa que apenas podía respirar. Sabía que estaba en peligro real, no solo físico, sino principalmente espiritual. Y en esa oscuridad absoluta, cayó de rodillas y rezó una oración que el Espíritu Santo puso en su corazón. Una oración tan poderosa que cuando terminó de rezarla, sintió como si un manto de luz la cubriera completamente. Esa oración quedó registrada en una carta a la Madre María de San José y sobrevivió escondida en los archivos carmelitas durante siglos. Y es la misma oración que ahora te voy a entregar. Pero antes necesito que entiendas algo crucial. Esta oración no es magia, es una declaración de guerra espiritual. Es un acto de fe que requiere que realmente creas lo que estás diciendo. Funciona solo si tu corazón está verdaderamente dispuesto a someterse a la protección divina. La oración tiene 3 partes. Teresa era muy precisa en cómo se debía rezar. Debía hacerse en un lugar tranquilo, de rodillas si era posible, con agua bendita a mano, y preferiblemente ante una imagen de Cristo crucificado. La primera parte es el reconocimiento de tu vulnerabilidad. Comienzas diciéndole a Dios con total honestidad que has sido herida, que has sido engañada, que has permitido que el enemigo entre en tu vida a través de personas en las que confiabas. Teresa lo expresaba así: Señor mío, reconozco que he sido ciega. He abierto las puertas de mi alma a quien no debía. Mi espíritu está herido, mi paz está robada. Vengo ante ti sin más defensa que tu misericordia. La segunda parte es la ruptura de ataduras. Aquí nombras específicamente, aunque sea en silencio, a la persona de la que necesitas liberación espiritual. Teresa decía: en el nombre de Jesucristo, corto toda atadura que me una espiritualmente a quien ha entregado su voluntad al maligno. Rompo todo lazo. Rechazo todo pensamiento sembrado en mí. Expulso toda semilla de confusión que haya plantado. Declaro que ninguna palabra que venga de esa alma puede tocarme porque estoy cubierta por la sangre del Cordero. La tercera parte es el sellamiento. Teresa rezaba: Señor, sella mi alma con tu Espíritu Santo, que ninguna puerta quede abierta al enemigo. Rodéame con tu luz como un muro que ninguna oscuridad pueda penetrar. Dame discernimiento para reconocer cualquier nueva amenaza y sabiduría para alejarme sin demora. Después de rezar las 3 partes, Teresa se signaba con agua bendita, trazando una cruz sobre su frente, su corazón y sus manos. Y pedía a la Virgen María que pusiera su manto protector sobre ella. Esta oración cambió la vida de Teresa aquella noche, y puede cambiar la tuya también. Pero hay algo más que Teresa quiso que entendieras sobre todo lo que has aprendido hasta ahora. Santa Teresa dejó una última enseñanza sobre los demonios humanos que pocas almas comprenden, y es esta: identificarlos y alejarte de ellos no es odio, es amor verdadero.
tanto hacia ti misma como hacia ellos. Durante años Teresa cargó con una culpa terrible. Sentía que al alejarse de quienes le hacían daño, estaba siendo poco caritativa, que una verdadera santa debería soportar todo, perdonar todo, aguantar todo. Que Cristo murió por sus enemigos, entonces ella también debería sacrificarse por quienes la destruían. Pero en uno de sus éxtasis más profundos, el Señor le mostró una verdad que cambió completamente su perspectiva. Le dijo: Teresa, yo di mi vida por amor, pero no me quedé en relaciones destructivas. Yo amaba a Judas, pero no lo mantuve en mi círculo íntimo después de saber lo que había en su corazón. Yo amaba a los fariseos, pero no les di acceso a mi paz interior. El amor verdadero sabe cuándo alejarse. Teresa lloró cuando entendió esto, porque toda su vida había confundido el sacrificio necio con la santidad. Había creído que soportar el abuso era virtud, que permitir que otros la destruyeran era seguir el ejemplo de Cristo crucificado. Pero Cristo se entregó voluntariamente en la cruz para salvación del mundo. No permaneció en relaciones destructivas que solo alimentaban el mal sin redimir nada. Esta es la paradoja que Teresa quería que entendieras. Puedes amar a un demonio humano y al mismo tiempo protegerte de él. Puedes orar por su conversión mientras mantienes distancia segura. Puedes desear su bien sin permitir que te haga mal. Porque el amor cristiano no es masoquismo espiritual. Es desear genuinamente el bien del otro, pero no a costa de tu propia destrucción. Y hay algo más. Teresa descubrió que muchas veces alejarte es la única oportunidad que esa persona tiene de tocar fondo y quizás despertar. Mientras tú sigues ahí, absorbiendo su veneno, validando su comportamiento con tu presencia, no tienen razón para cambiar. Pero cuando te vas, cuando ya no tienen a quien manipular, a veces, solo a veces, se encuentran con el vacío que crearon. Y ese vacío puede ser el comienzo de su conversión. No siempre pasa. Muchos demonios humanos nunca cambian, pero tu responsabilidad no es salvarlos. Tu responsabilidad es proteger la luz que Dios puso en ti. Y a veces la forma más santa de amar es desde la distancia, con oración pero sin contacto, con misericordia pero sin acceso a tu alma. Teresa vivió el resto de su vida con esta convicción. Amó incluso a quienes la persiguieron. Rezó por quienes intentaron destruirla, pero nunca más les dio el poder de robar su paz, porque entendió que Dios no le pedía que se sacrificara ante el mal disfrazado. Le pedía que fuera sabia como serpiente y simple como paloma. Y ahora que conoces todo esto, tu vida espiritual nunca será la misma. Has llegado hasta aquí, y eso significa que tu alma estaba buscando exactamente esta verdad. Porque no es coincidencia que este video haya llegado a ti precisamente ahora, en este momento de tu vida. El Espíritu Santo guía a las almas que necesitan protección hacia el conocimiento que las salvará. Santa Teresa de Ávila vivió hace más de 400 años, pero su sabiduría sobre los demonios humanos es más relevante hoy que nunca. Porque el enemigo sigue usando las mismas estrategias. Sigue disfrazando sus instrumentos con apariencia de bondad. Sigue sembrando confusión en los corazones sinceros. Sigue destruyendo almas desde dentro de las familias, las comunidades, incluso las iglesias. Pero ahora tú tienes algo que muchas almas no tienen: conocimiento. Conoces las 4 señales inconfundibles que revelan cuando alguien ya no actúa desde su propia alma. El rechazo visceral hacia lo sagrado disfrazado de virtud, la contradicción permanente que genera caos espiritual, la seducción espiritual falsa que simula santidad para destruir, y el odio implacable vestido de justicia divina. Conoces los errores mortales que debes evitar al enfrentar a estas personas. Ya no caerás en la trampa de confrontarlos directamente. Ya no te sacrificarás intentando salvarlos. Ya no perderás tu credibilidad hablando públicamente de ellos.
Ya no te alejarás sin protección espiritual. Tienes el método de discernimiento silencioso que Santa Teresa usó para protegerse. 40 días de oración específica, observación cuidadosa de frutos y distanciamiento progresivo acompañado de sellamiento espiritual. Y tienes la oración poderosa que ella rezó en su noche más oscura, la oración que blindó su alma contra todo ataque, pero sobre todo, ahora entiendes la verdad más liberadora de todas. Alejarte de quien te destruye no es falta de amor, es sabiduría divina, es proteger la luz que Dios puso en ti, es honrar tu propia alma como templo del Espíritu Santo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si has reconocido situaciones de tu propia vida en estas enseñanzas, si sientes que Santa Teresa te habló directamente a través de siglos, entonces necesitas saber que hay mucho más conocimiento místico esperándote. Porque Santa Teresa dejó revelaciones sobre las almas del purgatorio, sobre oraciones prohibidas que pueden causar daño espiritual, sobre objetos sagrados con poder real de protección. Suscríbete a este canal para recibir cada nueva revelación que Santa Teresa dejó para los últimos tiempos. Dale like si sientes que este conocimiento llegó a ti en el momento exacto en que lo necesitabas. Y comparte este video con alguien que sabes en tu corazón que está siendo destruido por un demonio humano sin saberlo. Que Santa Teresa de Ávila interceda por ti. Que la protección divina te rodee como un manto de luz. Que tu discernimiento sea claro y tu paz inquebrantable. Y que nunca más permitas que el enemigo robe tu alegría a través de sus instrumentos humanos. Ve en paz, protegida por la sabiduría de los santos.